Mi hija fallecida sigue en mi casa en Querétaro. Hola Pepe, quisiera contarte algo que me sucedió hace algunos años. Quiero aclarar que este relato ya lo había narrado en otros canales. Es de mi autoría y es totalmente real. En ese momento, mi madre recién se había separado de mi papá. Vivíamos en la ciudad de Querétaro, más específicamente en la colonia Azucenas. Al año de haberse dado su divorcio, mamá volvió a casarse y decidimos mudarnos a la casa de mi padrastro. Llegamos a la colonia San Pedrito Peñuelas, en la calle Choferes. En ese entonces yo contaba con 9 años y mi hermano pequeño tenía 6. Si me permites, voy a dar una pequeña descripción de lo que fue nuestro hogar durante esos 5 años. La casa tenía varias habitaciones, 2 en la planta alta y 2 en la planta baja. También contaba con varios baños, uno de ellos en el exterior. Por las noches teníamos que caminar en la oscuridad para hacer nuestras necesidades. Además, teníamos un jardín lleno de árboles y mucho pasto para jugar. Era el lugar perfecto para que un niño creciera, y así fue a pesar de lo que viví. Ahí pasé los mejores años de mi infancia. Todas las mañanas salía por encargos que hacía mi mamá y me daba cuenta de que mi vecina de al lado sacaba una cajita y la ponía sobre su ventana. Era muy extraño que una persona pusiera una caja al sol. En fin, pasaron las semanas, pero un día en particular me tocó quedarme sola en casa cuidando a mi hermano pequeño. Estaba empezando a caer la tarde, serví la cena y comíamos mientras veíamos televisión. Fue ahí cuando algo llamó mi atención. Una niña de más o menos mi edad estaba parada justo en la entrada de nuestra cocina. Llevaba un vestido blanco muy sucio, ojeras y el pelo cortado a la altura de los hombros. A simple vista parecía enferma debido a lo demacrado de su semblante. Cruzamos miradas y pensé que quizás era algún familiar de mi padrastro que había venido a visitar sin avisar, pero me di cuenta de que mi hermano no podía verla cuando me jaloneó de los hombros y me preguntó qué era lo que tanto veía. ¿Estás viendo fantasmas otra vez?, me preguntó. Ellos estaban tan acostumbrados a mis relatos de apariciones que dejaron de tomarle importancia a lo que pasaba, incluido esto. Dejé de salir al baño por las noches, ya que tenía que cruzar todo el jardín en la oscuridad, y a veces la veía deambular por ahí, siempre con ese semblante que me aterrorizaba. Me daba pánico dormir sola, era a lo que más miedo le tenía, y una noche llegó ese temido momento. Ese día estuvimos fuera toda la tarde, recorrimos el centro de punta a punta y comimos en el Café del Fondo, un restaurante bohemio donde se juntaban los más viejos de la ciudad a leer el periódico y a tomar café. Me la estaba pasando tan bien que olvidé el tema de esa niña. Al caer la noche nos encontramos con mi papá, quien nos invitó a dormir en su casa. Yo no quise ir con él porque no quería dejar que mi mamá se regresara sola, así que mi hermano fue el único que dijo que sí. Volvimos caminando desde el centro hasta donde vivíamos. Solíamos disfrutar de largas caminatas, y qué mejor ocasión que esa. Hasta ese momento seguía sin recordar a esa niña, y cuando lo hice ya llevábamos más de la mitad del camino recorrido. Era imposible volver atrás. Aquí quiero hacer una pausa para recordarles que vivíamos con mi padrastro y que ni en broma iba a poder dormir esa noche con ellos. Sabía que me tocaría dormir sola en ese cuarto que en años anteriores había sido una lavandería. No quiero decir que tengo un don o que soy muy sensible a ese tipo de cosas, porque la mayoría lo dice y suena como una frase de película barata. En fin, llevábamos una buena parte del camino y a lo lejos vi un bocho desmantelado sobre la acera. Sentí un hueco en el estómago al verlo. Estaba a punto de bajar de la banqueta para no pasar cerca de él, cuando escuché a mi mamá decir que ni de broma debía caminar sobre la carretera. Más por obligación que por voluntad, pasé junto a ese automóvil reducido a escombros. Solo caminé 2 pasos cuando vi una figura translúcida con gorra salir gateando entre los fierros. En realidad era la figura de un hombre. Estaba quejándose, supongo que de dolor. Pasó por debajo de mis pies y después se perdió entre la hierba. Ahogué un grito de terror para evitar que mi mamá se enojara por mis cosas y seguimos nuestro camino. La noche no pintaba para nada bien
y lo peor aún estaba por venir. Con mi mamá no existían ruegos o berrinches. Ella era y sigue siendo un ser de hierro que no se doblega ante nada. Sabía que mis súplicas serían en vano. Cuando llegamos a casa, se apagaron todas y cada una de las luces y reinó un silencio absoluto, solo roto por el chirriar de la puerta de mi habitación, que se abría lentamente. Era la niña. Pude verla gracias a un halo de luz que se colaba desde la calle. Ahí estaba yo, en la litera de arriba, bañada en sudor, rogándole a Dios que no se acercara. Escuchaba los latidos de mi corazón. Primero estaba asustada por haber visto a ese señor salir de entre los fierros, y ahora esto. Quería salir corriendo de ahí o intentar encender la luz, pero cualquier cosa sería inútil. La mano de hierro de mi mamá sería más implacable. No tenía escapatoria. Se me ocurrió acomodar mis muñecos de peluche alrededor de la cama. En mi inocencia creía que ellos me protegerían. Me tapé de pies a cabeza e intenté dormir, pero solo logré dormitar. De vez en cuando me asomaba para ver si ella seguía ahí, y no se rendía. Estuvo toda la bendita noche de pie, mirándome con ese mismo semblante pálido que tanto horror me causaba. Ya bien entrada la madrugada, la escuché preguntar por su mamá. Solo imaginen la escena. Sentí que la noche era infinita. Me quedé llorando debajo de las cobijas, rogando a todos los santos que amaneciera pronto. Aún ahora, tantos años después, mientras escribo esto, me vuelve a invadir el mismo terror. Los días pasaron y a veces la escuchaba mover cosas en las habitaciones de arriba. Cerraba las puertas del baño, apagaba las luces. Su presencia era insoportable debido al miedo que me causaba, y hasta ese momento la única persona a la que molestaba era a mí. Pero eso cambió algunos meses después, cuando compramos una cámara de video y mi madre pudo ver su presencia en una grabación. En ese momento no era tan común como ahora tener algo para grabarte, y para nosotros esa cámara era una novedad. Mi madre solía grabar todo lo que se le ocurría, y casualmente logró captar a esa pobre alma en pena en el video. Yo en ese entonces tenía una hermanastra ya adulta, y fue ella quien reconoció el rostro del video. Según ella, la niña había sido su amiga cuando eran pequeñas. A esa aparición la llamaban Marisol. Tenía nombre y apellido. La caja que veía todas las mañanas sobre la ventana de la vecina en realidad eran cenizas, y creo que ya saben de quién eran. Mi mamá me acompañó a hablar con la vecina, y con todo el miedo de que no me creyera y me cerrara la puerta en la cara, comencé a relatarle todo lo que ya les conté a ustedes. Ella escuchó con mucha paciencia todo lo que tenía para decirle, y luego cuando terminé entró a su casa. Pensé que tal vez se había enojado y ya no saldría, pero la vi regresar con una foto en sus manos. Es aquí cuando mi relato deja de ser terrorífico y se torna triste. Cuando vi la fotografía, vi a una niña cargando un gato. Recuerdo que tenía los codos apoyados levemente sobre una mesa circular de madera. Con ese nivel de detalle lo recuerdo. La niña miraba y sonreía a la cámara. Tenía el mismo corte de cabello, un poco ondulado y cortado hasta los hombros. No había duda de que era ella. Hasta entonces, la señora había permanecido callada, y ahora rompía el silencio, contándome su historia que voy a relatarles en primera persona. Mi hija se llamaba Marisol. Estaba enferma de cáncer, y muy a menudo me decía que tenía miedo de morir. Era muy apegada a sus pertenencias, su ropa y sus juguetes. Antes de fallecer, me pidió que no me deshiciera de nada, que los conservara. Al morir, deseché todo, quizá para no quedarme con ningún recuerdo por la tristeza que me generaban. Vinieron vecinos y compañeros de la escuela a su velorio, para después cremarla. Ella era muy querida y nadie faltó. Me quedé con un pequeño teléfono móvil que era de ella. Por esos días, alguien me envió un mensaje a ese teléfono celular. Era un mensaje muy extraño. Recuerdo haber marcado a ese número, pero solo aparecían puros ceros. Tiempo después, empecé a escuchar que me gritaba desde su habitación con su habitual «¡Jefa!», como le gustaba llamarme. No me daba miedo, porque yo tenía la esperanza de volverla a ver. Los vecinos me decían que la veían jugando afuera, por eso te creo. Creo que ella quiere descansar en una iglesia,
pero por muchos motivos la tengo ahora aquí conmigo. No tengas miedo y pregúntale qué necesita. Así terminó la conversación con esa señora. Nunca me atreví a preguntarle a esa niña qué quería. Después nos mudamos de nuevo y este capítulo de mi vida, como muchos otros, se cerró para quedarse solo como un recuerdo.